Hola, en esta ocasión queremos presentarles nuestro proyecto de actuación psicológica junto con los actuales avances. Nuestro grupo está conformado por Laura María Giraldo, Ana Sofía Guerra, Yuri Mosquera y María Lisbeth Morales. Las conductas disruptivas son aquellos comportamientos que dificultan los aprendizajes y distorsionan las relaciones individuales y la dinámica de un grupo, afectando tanto al individuo que las presenta y que las provoca, como también al contexto que las recibe. Entonces, dichas conductas pueden ser entendidas como un resultado de un proceso que tiene consecuencias en el alumno y en su contexto de aprendizaje. Así pues, estas conductas pueden identificarse desde la manifestación de un conflicto o desde la manifestación de una conducta que va en contrariedad a las normas que ya han sido pautadas explícita o implícitamente dentro de una institución social, en este caso desde la academia. El grupo de edad de los estudiantes sobre los que se quiere entender la perspectiva docente está comprendido entre los 9 y 12 años de edad. Este grupo hace parte de la etapa de la preadolescencia de acuerdo al ciclo vital. Sabemos que durante esta etapa el sujeto presenta características peculiares en cuanto a su desarrollo físico, biológico, cognitivo y psicosocial. Entre estas particularidades encontramos la flexibilización del pensamiento, la introducción a la academia, los cambios en su socialización, el refinamiento de las funciones ejecutivas, el desarrollo del razonamiento moral, la consolidación del sentido de justicia, de vergüenza, de inferioridad, la autorregulación y la corregulación emocional y también conductual, por lo que se entiende como un grupo con una alta incidencia en el padecimiento de conductas disruptivas. Logramos reconocer la importancia que tienen esas conductas disruptivas dentro del entorno escolar partiendo del modelo ecológico de Bronfenbrenner, en el cual se enuncia que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta humana. Es decir, Bronfenbrenner entendía el entorno como un conjunto de sistemas correlacionados e identificó 5 diferentes sistemas de los cuales dependía el desarrollo del niño, ubicándolos y orientándolos desde los más cercanos hasta los más alejados de él. Así, según este modelo, la escuela estaría en el mesosistema, es decir, uno de los entornos de interacción que más afecta al joven por su proximidad. Los 5 sistemas, desde el más proximal al más distal, de los que nos habla el modelo ecológico, son los siguientes. Primero, el microsistema. Este es el nivel más cercano al menor y estaría constituido por los padres, la familia y la escuela. En segundo lugar, tenemos el mesosistema. Este incluye la interrelación de 2 o más entornos en los que la persona participa de manera activa. También se puede entender como la vinculación entre los microsistemas. Por ejemplo, la relación que hay entre la familia y la escuela o entre la familia y los amigos. En tercer lugar, tendríamos el exosistema. Este estaría compuesto por los elementos que afectan la vida del niño, pero que no tienen una relación directa con él. Por ejemplo, el trabajo de los padres. Luego está el macrosistema. Este nivel estaría definido por los elementos de la cultura, en concreto los que afectan la vida del niño, como las tradiciones, el sistema de valores de su sociedad o la religión. Por último, tenemos el cronosistema. En este nivel se tiene en cuenta el momento temporal que se está viviendo y el grado de estabilidad en el mundo del niño. Además, se incluye en este la evolución de la cultura y las condiciones de vida del entorno. Nuestra población de estudio estaría situada en la institución Alfonso López Pumarejo. A la institución asisten estudiantes pertenecientes a las familias asentadas en las comunas 8 y 10, las cuales son las familias que se vieron obligadas a migrar de los campos colombianos
debido a la violencia que ha sacudido el país. Ellos son los denominados desplazados forzados por la violencia. Son familias donde generalmente falta uno de los padres de los menores y quienes generan sus ingresos a partir de una gran diversidad de empleos, muy especialmente en la informalidad, siendo albañiles, haciendo oficios domésticos o en ventas ambulantes. Los estudiantes que actualmente integran la institución educativa Alfonso López Pumarejo son de estrato socioeconómico bajo, es decir, estrato 1 y 2. La mayoría de ellos provienen de familias ampliadas, reconstituidas, en proceso de desintegración y, en menor medida, de familias nucleares. Estos estudiantes han pasado por la institución educativa en medio de grandes falencias debido a dificultades de índole personal y social. Las anteriores condiciones hacen de los estudiantes de la institución un grupo vulnerable a la violencia intrafamiliar y sexual, al alcoholismo y a la drogadicción. Pensando en este contexto, se ha elegido a la institución porque en la matriz TOFA de SUPEI están identificadas diversas amenazas ambientales como lo son las bandas delincuenciales, la pobreza extrema por parte de algunas de las familias de la comunidad educativa, la cultura del dinero fácil que permea a los estudiantes, la deserción escolar, el fenómeno del desplazamiento forzoso y el resentimiento social, lo que hace a esta comunidad educativa una población con estudiantes que presentan conductas disruptivas. Pensando en estas amenazas ambientales, es importante hacer la extrapolación al modelo a trabajar, que en este caso será el modelo de Bronfenbrenner, ya que es a través de las relaciones que se dan entre los diferentes sistemas, como por ejemplo el microsistema de la familia con el microsistema de la escuela, o el macrosistema de la cultura del dinero fácil y el microsistema de la escuela, que se logrará la comprensión del fenómeno de estudio. Bueno, ahora vamos a estar hablando del dispositivo que hemos propuesto para nuestro PAPSI. Bueno, de acuerdo a la situación problema de nuestro PAPSI, el dispositivo más idóneo para la recolección de la información necesaria para la comprensión de nuestro fenómeno de estudio es una entrevista abierta a profundidad. Esta entrevista será aplicada a los docentes que dan clases a preadolescentes que oscilan entre el rango de edad establecido, o sea, entre 9 y 12 años, y que ya han sido caracterizados con conductas disruptivas. Esta caracterización se encuentra en una base de datos abstraída del proyecto de la institución educativa Alfonso López Pumarejo llamado Entorno Protector. Nuestro dispositivo de recolección de información tiene como objetivo principal realizar una comprensión a profundidad de las interacciones entre los adolescentes que presentan conductas disruptivas con los que no, con el fin de identificar el modo en que los docentes perciben la forma en la cual estos niños sin conductas disruptivas se ven afectados por los que sí tienen este tipo de conductas. Bueno, entonces ahora nos cuestionamos qué es la entrevista a profundidad. La entrevista abierta a profundidad es entendida como un método de recolección de datos cualitativos que nos permite recopilar una gran cantidad de información sobre el comportamiento, la actitud, las vivencias y la percepción de los entrevistados sobre el fenómeno de estudio. Este método se caracteriza por ser interactivo, por lo tanto, en el proceso de entrevista, el material que se produce y la interacción donde el entrevistador plantea preguntas iniciales de manera positiva permite que el encuestado se alente a contestar y a participar en el proceso de investigación. Por lo tanto, le da al investigador la posibilidad de obtener una información mucho más detallada y completa. Para diseñar la entrevista se partió de una tabla de especificaciones que fue hecha a partir de los referentes teóricos obtenidos a través de la revisión de 10 artículos extraídos de EBESCO, una de las bases de datos proporcionadas por la universidad. Para la selección de estos artículos se definieron criterios de elegibilidad como que el tipo de documento fuese un artículo de revista o libros en inglés o español, sin ninguna restricción geográfica,
además de que debían ser trabajos publicados entre el 2000 y 2022. Las palabras claves de búsqueda fueron conductas disruptivas en niños, conductas disruptivas en adolescentes, conductas disruptivas y entorno escolar, profesores y conductas disruptivas, educación y niños problema. Por medio de la revisión del material se encontró un vacío en términos de la observación y el abordaje docente ante las situaciones en que los niños con conductas disruptivas interactúan con sus demás compañeros en el aula de clase. Es decir, no se tiene información sobre las incidencias intrapsíquicas asociadas a este fenómeno. Bueno, para construir nuestro dispositivo de recolección de información hemos realizado un cuadro de operacionalización de las conductas disruptivas, como lo podemos ver aquí. Entonces, para esto nosotros nos hemos apoyado de la definición otorgada por jurados sobre las conductas disruptivas y a partir de esto hemos descrito dos ejes temáticos principales que nos permiten abordar este concepto o este constructo. Bueno, el principal está llamado como la distorsión en las realidades grupales y el secundario como la distorsión de las actividades académicas. Del eje de distorsión en las realidades grupales extrajimos algunos contenidos. Inicialmente tenemos el que está relacionado con las peleas, que está considerado como el enfrentamiento entre dos o más sujetos. Seguidamente tenemos el desafío de los límites, está relacionado con el hecho de hacer caso omiso a los límites previamente establecidos dentro de una institución social, en este caso desde la institución académica. Por último tenemos el desafío de las normas, que está relacionado con la oposición y el hecho de desplegar una conducta en contra de las normas instituidas en una sociedad. Bueno, del eje de distorsión de las realidades académicas se estableció el contenido de algunos otros tópicos. Inicialmente tenemos el incumplimiento de las actividades académicas, que está relacionado con la no realización de las actividades académicas que han sido propuestas anteriormente por el cuerpo docente. Por último tenemos la perturbación dentro del aula de clase, que está relacionado a la realización de disturbios y desórdenes en el salón de clase que conllevan acciones y situaciones que pueden llegar a dificultar de gran manera el aprendizaje, tanto individual como colectivo. Como destinatarios de la entrevista, se decidió trabajar con el cuerpo docente, pese a que el estudio va dirigido a los infantes, debido a que la principal limitación del proyecto es la dificultad de llegar a la información que se desea evaluar, ya que esta población no posee los mismos conocimientos específicos en conductas disruptivas que los docentes, que son quienes evidencian la relación entre estos estudiantes en el aula de clase. Además de esta razón, se pretende también comprender la postura de los docentes frente a las interacciones entre los chicos y chicas con conductas disruptivas y los que no las tienen. Y por último, se eligió diseñar un dispositivo enfocado en los docentes debido a las dificultades relacionadas al consentimiento informado que se debía manejar para poder trabajar con menores de edad, ya que se requería la firma de ambos padres para poder trabajar con ellos. Y en estos casos no es tan posible debido a las limitaciones que de por sí tienen las familias. Los recursos que vamos a emplear para la ejecución del dispositivo son los siguientes: un documento de consentimiento informado, un guión base y una ficha de registro. En primer lugar, según la normativa, el documento de consentimiento informado debe cumplir con 4 requisitos fundamentales para poder ser considerado. Este debe ser libre. Esto quiere decir que la persona que presta su consentimiento debe hacerlo de manera libre. Y esto quiere decir a su vez que debe contemplarse la opción del rechazo, además de la opción de aceptación. Este documento también tiene que ser específico. Con esta condición queremos decir que la información que se cede debe ser utilizada única y exclusivamente para los fines que se ha accedido mediante el consentimiento. Por supuesto, estas finalidades no pueden modificarse ni ampliarse una vez la persona haya plasmado su firma en el consentimiento. También, este documento debe ser granular. Esto quiere decir que debe haber una opción para prestar o no consentimiento para cada finalidad de los datos que se ceden. Además,
dentro de ese documento de consentimiento deben haber algunos apartados y son los siguientes: la necesidad, la temporalidad, la finalidad, los derechos y la información de los responsables. Y por último, este documento debe ser acreditable, y esto se refiere a que todo el contenido del consentimiento debe y puede ser verificable y contrastable en cualquier momento que se requiera. En segundo lugar, vamos a tener un guión base donde estarán plasmadas todas las preguntas que les vamos a realizar a los docentes. Y finalmente, tendremos una ficha de registro donde se irán adjuntando todas las respuestas que nos proporcionen. Cabe aclarar que la temporalidad con este dispositivo será de 1 hora y media por persona. Bueno, para finalizar y considerando nuevamente lo planteado a lo largo del video, se pretende para una próxima entrega generar las preguntas de la entrevista de forma concreta, haciendo una revisión de las preguntas para que evidentemente den cuenta del constructo psicológico escogido. Se emitirá también el consentimiento informado para los docentes con las especificaciones pertinentes para así tener los requisitos en regla para la posterior aplicación del dispositivo de recolección de información.